¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Causa y Efecto, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Semana con semana vamos abordando una serie de temas que esperamos que con los tiempos tengamos más, pero desafortunadamente así es de implacable el reloj. En esta ocasión, pues seguramente algo de lo que estaremos abordando va a ser de su interés. Miguel Ángel Rivera, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, gusto en saludarte. Leonardo Valadez. Bien, Memo, gracias. Saludos cordiales a todo nuestro auditorio. Bueno, conforme pasan los días, hemos desde el principio de año, hemos sabido de estas decisiones que se toman en los Estados Unidos con su presidente Donald Trump. Un día sí y otro también sorprende no tan solo a México, sino pues, al mundo, con medidas restrictivas y demás. Pero lo que nos ocupa a nosotros es esta violación, atentado a los derechos fundamentales de los connacionales y quienes ya nacieron allá, quienes son hijos de padres mexicanos o que ya responden a otras generaciones, pero tan solo por el hecho de ser de origen, son sujetos a una serie de observaciones por la autoridad norteamericana. Caso específico de los Dreamers, Miguel Ángel, estos jóvenes que incluso en los tiempos de Barack Obama fueron protegidos con esta ley, la DACA, ¿no? Esta que difería, pues, de alguna manera su instancia para seguir estudiando. Son muchos de estos chavos productivos y que sin más ni más pues han comenzado a sufrir estas nuevas disposiciones y recientemente la de Juan Manuel Montes, este joven que en este escenario pues de inmediato también recibe el apoyo no tan solo del gobierno mexicano, sino de esta Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que encabeza Graco Ramírez, y habla pues de la preocupación de este tema en la agenda nacional. Sí, bueno, para empezar, pues el racismo es la primera manifestación o la manifestación evidente del racismo es que te juzguen por tu presencia física. Sí. Si eres moreno, pues ya eres menor o eres inferior o por lo menos eres diferente y por eso no tienes derecho a las cosas. Cuando que, como tú bien lo dices, el caso de este joven y de muchos otros jóvenes, Dreamers, y otros que no que caen dentro de la clasificación de Dreamers, pero que aportan a la economía de los Estados Unidos o del país al que se van. En el caso nuestro, ya lo habíamos mencionado en una ocasión anterior, la migración de los españoles, por ejemplo, nos dejó grandes riquezas en diversas áreas del conocimiento humano. Entonces, marginar a alguien solo por su apariencia, pues es un principio, insisto, de racismo que debe determinar no solo en México y en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por cierto, hay un esfuerzo de la UNESCO de hacer un pacto mundial para los migrantes, en donde todos los países les darían el mismo trato y sobre todo les garantizarían el derecho de tránsito, que es fundamental para cualquier hombre, poderte mover libremente e irte a donde a ti te plazca. Entonces, qué bueno que los gobernadores mexicanos, aparte del trabajo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las embajadas y consulados, para proteger a estas personas que, bueno, difícilmente se les puede decir mexicanos en algunos casos, porque como tú decías, ya nacieron allá, ya son ciudadanos, tienen derechos, tienen obligaciones también, generalmente también son usados como carne de cañón, los incorporan a la milicia y los mandan a la guerra, ¿no? Para eso sí son buenos. Entonces, qué bueno que las autoridades mexicanas entren en defensa de los derechos de estos jóvenes que seguramente van a ser benéficos, van a tener actuaciones positivas para el país en donde viven, ya sea que se queden en Estados Unidos o que los devuelvan a México. Y quienes están allá, aún y con los esfuerzos y encuentros, Leonardo, que se han tenido por parte de la CONAGO, sus integrantes en diferentes momentos en ciudades estadounidenses, ellos no se quieren regresar. Ellos dicen, nosotros nos venimos para acá por otras condiciones, y más aún los chavos que ya tienen otro tipo de arraigo, ya otro tipo de formación, finalmente allá nacieron, pero que están sujetos pues a este tipo de
de abusos. Creo que el DACA refiere más bien a quienes llegaron jovencitos, Sí. llegaron infantes. Sí. Y lo que llama la atención en esta época no es tanto el que haya unos migrantes, que siempre los han habido, y siempre ha habido migra, ¿no? Siempre ha habido el que van y los detienen, los regresan. Un hotel, el Alejandría en Los Ángeles, muy conocido, ahí llegaba mucha gente y muchos más sabían que si los detenían los mandaban a su país, entonces ya tenían gratis el regreso cuando querían regresar. Lo notable hoy es que la Confederación Nacional de Gobernadores, en este momento que le ha tocado a Graco Ramírez encabezarla, lo notable es que los medios de comunicación ayudan tanto a la instancia CONAGO, con Graco, porque ya están en internet en cualquier parte de México, en cualquier parte de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y se sabe exactamente lo que se está haciendo y a dónde hay que acudir. Sí. Lo que está haciendo la CONAGO es especificar los apoyos ya muy dirigidos a un segmento desprotegido de estos jóvenes dreamers de los Estados Unidos. Yo creo que no se trata de que regresen, ni van a querer regresar, sino se trata que sus derechos sean respetados. Ahora bien, algún organismo de derechos humanos internacional ha puesto el dedo en la llaga. Le dice a México que sí, que está bien que se defienda a los connacionales que radican en Estados Unidos, pero que no olvide que en México hay muchos migrantes que no tienen documentación, que son tratados como si fueran delincuentes, que están en centros de retención que no cubren las necesidades básicas de los derechos humanos, que están en calidad de detenidos, no están en calidad de gente que va a hacer un trámite para irse generalmente a Estados Unidos. No hay que olvidar que en México tenemos un Instituto Nacional de Migración que depende de la Secretaría de Gobernación. Este no es de Relaciones Exteriores, es del Gobierno Interior de México. Entonces, vamos a hacer que nuestros connacionales sean defendidos, sí, pero que de una vez cubran sus trámites. El mismo gobierno de Trump lo ha dicho. No, si no se trata de correr a todos, pero sí que cubra el requisito de la nacionalidad o de los permisos a cada lugar. Hay los mecanismos. Hay los mecanismos legales para ir a trabajar a Estados Unidos y Canadá en virtud del Tratado de Libre Comercio. CONAGO tiene a su disposición en este momento los mecanismos legales para apoyar a los connacionales. Los connacionales seguirán siendo un tema, sin duda, en esta agenda de causa y efecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar con otros más que hemos preparado para todos ustedes. Estamos de regreso en Causa y Efecto, programas que además de poder observar, revisar en los días de estreno, también los puede conocer una vez más en nuestro canal de YouTube. Ahí lo estamos subiendo de manera también semanal y pues conocer de todos los temas que hemos venido también tratando. Gracias a todos sus comentarios que nos hacen a través de las redes sociales, a través de nuestras vías de comunicación 243-6200 extensión 158 y también en el correo electrónico en causa-y-efecto@hotmail.com, en el Twitter y en el Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Más adelantito les vamos a recordar dónde también pueden leer y conocer más de lo que realizamos como comunicadores, como periodistas, tanto Miguel Ángel Rivera como Leonardo Valadez, su servidor. Bueno, uno de los temas pendientes, y creo que es asunto de todos los gobiernos, son los atlas de riesgo. Un plan de protección civil que no llega a estar del todo completo, y administración va, administración viene, Miguel Ángel, Leonardo, pero lo cierto es de que ahora ya el Senado de la República, al parecer, da el golpe en la mesa y dispone de que ahora sí se cumpla con una serie de medidas para que en la Ley General de Protección Civil se otorguen atribuciones al Sistema Nacional de Protección Civil, y esto requerir información necesaria para que todos los estados cumplan con esta norma, que puede ser básico, ¿no? Porque años van y años vienen y sabemos de desgracias naturales, inundaciones, granizadas, incendios,
y la autoridad no sabe cómo actuar. Fíjate que qué bueno que se hagan las normas, pero vuelvo al principio de todo. Lo primero que tenemos que hacer es que se cumplan. O sea, todos sabemos que es muy peligroso construir en el cauce de un río. Correcto. Pero seguimos construyendo en los cauces de los ríos, en las cañadas. Uh-huh. Y entonces, algún día, una lluvia se va a llevar las casas, o las construcciones, o lo que pongas ahí. Uno de los terribles accidentes que yo recuerdo fue en La Paz, en los años 70, el último año de gobierno del presidente Echeverría. Toda una colonia se inundó, pero se inundó de lodo porque llegó con el agua con tierra, ¿no? Sí. Quedaron enterradas cientos de personas. Horrible. Pero todo el mundo sabía que algún día iba a ocurrir eso. Entonces, más recientemente en Acapulco, cuando les pegó el ciclón Catrina fue. Catrina. Sí, también los afectados fueron los que construyeron en las bajadas de los cerros. Entonces volvemos a lo mismo. Qué bueno que los diputados, los senadores, los legisladores federales y el gobierno federal apliquen las leyes, pero hay que hacerlo con sentido de prevención, hay que hacerlo desde antes. Es terrible porque la gente lo hace por necesidad, pero hay que quitarlos de esos lugares. Entonces, también hay que advertir que en algún momento va a ser necesario actuar para que lo que ya está, hay que quitarlo para evitar precisamente esos accidentes. Entonces, y van a resultar afectadas muchas personas y probablemente tendremos muchas manifestaciones en la Ciudad de México. Por ejemplo, ¿no? Sí, o en otras ciudades, ¿no? Pero digo en la Ciudad de México porque es cotidiano ahí, pero insisto, la conciencia debe ser general. No solo es problema de las autoridades, es también problema nuestro y debemos de contribuir para evitar que se construya o que se hagan obras en lugares peligrosos. Y que se tomen estas medidas, como bien dice Miguel Ángel Leonardo, que sea la prevención y no ya responder a la consecuencia. Dato que compartes, Leonardo, que de los 32 estados, solo 14 tienen un atlas de riesgo. Así es. Y esto lleva a, además de una irresponsabilidad de quienes llegan a asumir el cargo, pues lo van delegando a personas a lo mejor que sin experiencia revisan documentos y ahí los dejan porque esa falta de experiencia no les permite avanzar. Pero me preocuparía algo más, que en el Senado y en la Cámara de Diputados hay exgobernadores y hay expresidentes municipales, hay exdiputados locales que saben muy bien de esta materia y que no es un tema nuevo también. El legislativo, contrario a lo que la gente piensa, no es el ejecutivo. Es muy común, sobre todo en épocas de elecciones, en donde el candidato a diputado, el candidato a diputado federal o local o a senador, va y ofrece obras, construcciones y demás que no tiene que ver con su resorte. El legislativo tiene que legislar, pero yo seguiría la tónica de Miguel Ángel Rivero, que no se legisle para obligar algo que no tiene razón de ser, que se legisle sobre usos y costumbres. En este caso, el río Santa Catarina es un ejemplo precioso, un cauce enorme, un lugar precioso por donde quiera que se vea. Sí, pero está seco la mayor parte de años. Y entonces la gente cree que puede ir a construir ahí su vivienda. Bueno, pues ahora el legislativo está exigiendo que el ejecutivo del municipio o del estado haga el atlas de riesgo y que tome las providencias para que el caso de que el río Santa Catarina, por citar solo ese ejemplo, cuando llegue a rebasar su cauce y se lleva se ha llevado hasta circos que están instalados ahí como tianguis y demás, se llevan todo a su paso, pues que intervenga de inmediato la autoridad
a remediar lo que ya hicieron. Tenemos una pobreza ancestral, de manera tal que la gente que llega a instalarse ahí no es necesariamente porque lo quiera o lo desee, sino porque la necesidad lo obliga. Pues entonces, ojalá, y esto, aunque 10 segundos de una extravagancia, que la revisión del Tratado de Libre Comercio lleve salarios dignos iguales a los Estados Unidos y Canadá para los mexicanos. Y entonces sí, que nosotros los pobres tengamos para construir una casita fuera del peligro que nos dan ciertas zonas de riesgo en cada uno de los municipios o estados de la República. Bueno, y esperar qué reacciones hay sobre estas modificaciones a la Ley General de Protección Civil, que obliga ya a los estados a contar con estos protocolos, estos atlas de riesgo estatales. Vamos a los mensajes aquí en Causa y Efecto. Todavía tenemos más, por favor, no le cambie, quédese con nosotros. Les recordamos que pueden conocer más de las producciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión en su página en www.imryt.org y también de programas anteriores como el de Causa y Efecto. También de nuestro trabajo en nuestras redes sociales, en el Twitter y en el Facebook, y también en otros espacios donde escribimos. Leonardo, recuérdanos dónde te pueden conocer más, dónde te pueden leer. Desde luego en Causa y Efecto, que es la columna de hombresdelpoder.com, en mi Face, Leonardo Valadez, Facebook y demás hierbas, y en el Twitter, que ahora está muy de moda y veo que la gente lo sigue, ¿sí? Algunos comentarios y demás de cosas de actualidad, es @Leonardo Valadez. Muy bien. Miguel Ángel. En el diario Crónica, martes, jueves y sábado, la columna Clase Política, y en mi página de internet conclaseweb.com. Bueno, todo esto va a aparecer ahí en su pantalla para que nos haga favor de seguirnos. Hubo recientemente algunos cambios, seguramente en otros estados, pero en Morelos en específico, la representación de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, pues ha nombrado a Juan Molina Arévalo como el nuevo delegado. Y con esto, y de la mano con Juan Salgado, quien es el coordinador precisamente regional de la Secretaría de Gobernación, se lleva esta coordinación, Leonardo, entre la Federación y los estados, y sobre todo en momentos álgidos en estados donde, pues si bien no es algo nuevo que se viva en las diferentes entidades, pero siempre es oportuna tener esta comunicación directa entre el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿no? Mira, en una época en nuestro gobierno, en el sistema de gobierno presidencialista, la Secretaría de Gobernación tenía un gran auge político. Hoy la Secretaría de Gobernación ha crecido más de lo debido porque asume funciones policíacas y demás. Sí. Pero lo que no pierde la Secretaría de Gobernación, la dependencia como tal, es el feeling, el sentido político de cada entidad. Qué bien que hoy hay una renovación de cuadros en el estado de Morelos, pero qué mejor que se haga con dos personajes que son conocedores de lo que es el estado de Morelos. Juan Salgado Brito, por un lado, en el caso del señor coordinador regional de la Secretaría, y por el otro, el señor gobernador, que es tomado en cuenta, Graco Ramírez, para efectos de que haya una coordinación en el trabajo. Más aún, cuando un principio quizá fundamental de Miguel Ángel Osorio Chong es el hecho de que la Secretaría de Gobernación, el delegado del estado de Morelos y en todos los estados de la República, debe coordinarse con los demás delegados de las dependencias federales. Correcto. ¿Por qué? Porque hubo una época, quizás ayer y antier todavía, en que los delegados se sentían virreyes y llegaban a los estados nada más a tomar café en la parroquia, por ejemplo, por citar Veracruz. Y entonces les olvidaba que están aquí para cumplir otra función, que es el conocimiento inmediato de los requerimientos del Estado, de los requerimientos de la población, de la presidencia municipal, en el caso político, de cómo se está moviendo la clase política. ¿Para qué te esperas a que te estalle un conflicto cuando puedes atacarlo con la sensibilidad de una Secretaría de Estado que además cuenta con el CISEN? Bueno, de ahí la relevancia de las representaciones de la Secretaría de Gobernación en los estados y que más ahora, Miguel Ángel, que estamos
ya unas semanas de vivir procesos electorales, habrá precisamente que tomar en cuenta para que sea en un clima civilizado estos procesos electorales. Y nos contabas algo muy curioso sobre los apellidos que trascienden fronteras, ¿no? Sí. Allá en Nayarit, digo, los Zapata, cuando uno enuncia Zapata, pues luego se remite al estado de Morelos por todo lo que representó la figura del general Emiliano. Pero sabemos que esto ya hasta en las planillas pudieran allá aparecer, ¿no? Sí, no, esto ya se inscribe en la picaresca, pero de todas maneras vale la pena comentarlo. O sea, en el esfuerzo que hacen a los partidos nuevos, en este caso Encuentro Social, por colocarse en la buena presencia de la gente, ganar los votos de los ciudadanos, buscan candidatos por todos lados, y ahora se les ocurrió revivir el apellido Zapata, y se supone que es un nieto de don Emiliano Zapata, Francisco Javier Zapata, que lo hicieron candidato a gobernador de Nayarit. Ay, Nayarit. De Nayarit, sí, por el Partido Encuentro Social. Entonces también ya podemos decir que Morelos está exportando, ¿no? Porque bueno. Pero esto, insisto, es casi de picaresca, pero el caso tiene también su fondo de política profunda y de temas que han sido muy difíciles para México, que es la convivencia del Estado claro. y las religiones. Porque el anterior candidato del Partido Encuentro Social, Daniel Sepúlveda, fue rechazado por el Tribunal Electoral Federal, por las autoridades electorales, porque es ministro de culto. Entonces sabemos que hay separación, afortunadamente desde mi punto de vista, entre las cosas religiosas y las cosas civiles, la separación del gobierno y de la iglesia. Entonces un ministro de culto todavía en México, en otros países sí pueden serlo, no puede ser candidato a un cargo de representación popular. Y esto sí es muy serio. Y qué bueno que las autoridades electorales, y me parece que la Secretaría de Gobernación, que revisa los antecedentes de los funcionarios, pues encontraron que efectivamente estaba en activo como no sacerdote, porque no sé si se le diga así. Pero son pastores, son líderes y demás. Bueno, pero es un ministro de culto que está en funciones y que por lo mismo no puede ser candidato. Qué bueno que se descubrió y qué bueno que mantengamos la separación, pero insisto, el otro es la picaresca. Claro. Javier Zapata, pues la verdad, se quiere ganar unos pesos o unos centavos, apareciendo como figura y vendiendo su apellido. Pero las sorpresas son eso, ¿eh? Sí. Digo, no nos vayamos muy lejos, lo ocurrido en Cuernavaca, pero ya es otro asunto, ya. Sí. Ya es para otro programa, de que pues encuentros nuevos, de alguna manera como Encuentro Social, pues ahora están buscando que personajes con apellidos rimbombantes, históricos o de los diferentes escenarios artísticos, culturales y demás, ahora los enarbolen y les hagan ganar votos. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel, como siempre. Guillermo, tu conducción. Platicar muy agradable con todos ustedes y sobre todo el saber que usted nos acompaña a través del canal de Morelos, a través de estas pantallas. Muchas gracias por acompañarnos. La cita es la próxima semana. Ya sabe la hora y por supuesto ya sabe el canal. Hasta la próxima.